En el corazón del sudeste asiático, allí donde las montañas se alzan como columnas eternas y los ríos avanzan con la paciencia de los siglos, existía un reino pequeño en territorio, pero inmenso en espíritu. Era una tierra donde las aldeas vivían al ritmo tranquilo de las estaciones, donde el olor del arroz recién cosechado se mezclaba con el incienso de los templos y donde cada generación heredaba no solo la tierra, sino también la responsabilidad sagrada de protegerla. Ese reino se llamaba Dai Viet. A finales del siglo XIII, el mundo entero respiraba con inquietud bajo la sombra del imperio mongol. Desde Europa hasta Persia, desde las estepas heladas de Asia Central hasta las costas lejanas de Corea, el rugido de sus caballos era sinónimo de caída, sometimiento y silencio. Imperios que habían gobernado durante siglos se derrumbaban en cuestión de meses. Ciudades orgullosas ardían como si sus murallas fuesen de papel. Sin embargo, en medio de este vasto mapa de victorias mongolas existía una excepción, un punto diminuto que había osado resistir, que había rechazado inclinar la cabeza ante el poder más formidable de la época. Esa excepción era Dai Viet. Y ahora, en el año 1285, la tormenta regresaba, no como una nube pasajera, sino como un cataclismo anunciado. Era más grande, más feroz, más decidida que nunca. El imperio que había conquistado medio mundo volvía no solo por territorio, no solo por riqueza, sino por orgullo, por demostrar que ninguna resistencia quedaría sin castigo. Mientras los vientos del norte comenzaban a soplar con una frialdad distinta, Dai Viet se preparaba para la prueba más grande de su historia. Porque a veces el destino de una nación se decide no por el tamaño de su ejército, sino por la fuerza invisible de su espíritu. Mientras Dai Viet continuaba con su vida cotidiana, los mercados al amanecer, los monjes recitando sutras, los campesinos preparando la próxima cosecha, en el horizonte se levantaba una amenaza que ningún hombre podía ignorar. Desde las tierras frías del norte, el imperio mongol reunía un ejército tan vasto que parecía no tener límites. Columnas interminables de soldados avanzaban como si fuesen parte de una sola criatura gigantesca. Arqueros expertos, jinetes que podían disparar sin perder velocidad, generales endurecidos por décadas de conquistas. En cada frontera que cruzaban, quedaban ruinas. En cada reino que caía, se añadía una nueva pieza al mito del imperio invencible. Y ahora su mirada se posaba nuevamente sobre Dai Viet. Mensajeros exhaustos llegaban a Tanglong con relatos cada vez más alarmantes, caravanas arrasadas, fuertes fronterizos superados en cuestión de horas, aldeas que evacuaban antes de que el polvo de los cascos mongoles alcanzara el horizonte. En la corte, el ambiente era de tensión contenida. Unos ministros hablaban de prudencia, de evitar un conflicto imposible de ganar, de buscar la paz, aunque significara aceptar condiciones humillantes. Otros, en cambio, recordaban que una nación que pierde su dignidad pierde también su futuro. Pero incluso entre los más valientes había un silencio inquietante, porque todos sabían que lo que se acercaba no era una guerra más, era un choque entre dos destinos, el de un imperio acostumbrado a no conocer la derrota, y el de un reino pequeño, cuya fuerza nacía no de su tamaño, sino de su determinación. Los vientos cambiaban, las oraciones en los templos se volvían más largas, los soldados miraban al norte sabiendo que pronto no habría vuelta atrás. La sombra del imperio avanzaba, y Dai Viet se preparaba para enfrentarse a la noche más oscura de su historia. En el corazón del palacio de Tanglong, bajo el resplandor tembloroso de cientos de antorchas, se reunió el Consejo Real. El aire estaba cargado de preocupación y cada mirada reflejaba la conciencia de que lo que se discutiera aquella noche decidiría el destino del reino. Las voces se alzaron primero tímidas, luego firmes, luego tensas. La fuerza de los mongoles es demasiado grande. No podemos arriesgar la vida de nuestro pueblo. Debemos considerar la rendición antes de que sea demasiado tarde. Era el miedo hablando, el miedo legítimo de quienes habían visto reinos enteros caer sin siquiera dejar rastro. Pero entre todas aquellas voces agitadas había un hombre que permanecía en silencio, un hombre cuya presencia imponía respeto incluso antes de pronunciar palabra. Ese hombre era Tran Hung Yao. Finalmente se levantó. Su voz no era un grito ni un rugido, era serena, pero más cortante que cualquier espada. Si su majestad desea rendirse, entonces primero que tomen mi cabeza. Las palabras cayeron como un trueno.
no eran una bravura vacía, eran el eco de siglos de orgullo, el recordatorio de que Dai Viet no era solo un territorio, sino un hogar construido por generaciones que nunca aceptaron arrodillarse. El silencio se extendió por la sala. Un silencio pesado, pero transformador, porque en ese instante cada consejero entendió que la guerra que se avecinaba no era solo una cuestión de estrategia militar, era una cuestión de identidad. El rey miró a su general y en sus ojos se encendió una convicción nueva. Si incluso frente a la sombra más oscura, un hombre podía mantenerse firme, entonces un reino entero también podía hacerlo. Aquella noche, sin proclamas ni festejos, Dai Viet tomó su decisión definitiva: resistir. Y con esa decisión el destino comenzó a moverse. Cuando el ejército mongol finalmente cruzó las fronteras de Dai Viet, no lo hizo como una fuerza humana, sino como una tormenta viviente. Avanzaban con una velocidad aterradora, dejando a su paso aldeas vacías, campos pisoteados y caminos que parecían haber perdido toda esperanza. Las defensas iniciales cayeron rápido, demasiado rápido. Incluso los más valientes guerreros se dieron cuenta de que enfrentarse de frente a aquella avalancha era simplemente imposible. Y así llegó la decisión más dolorosa: retirarse. Para muchos fue un golpe insoportable. Abandonar Tanglong, la capital, el corazón, el símbolo vivo del reino, era como dejar atrás una parte del alma nacional. Cuando el rey, la corte y el ejército evacuaron la ciudad, las calles quedaron silenciosas, los templos cerraron sus puertas, los tambores dejaron de sonar, era como si el tiempo mismo hubiera detenido su respiración. Pero en esa aparente derrota había un propósito, porque Tran Jung Yao sabía algo que los mongoles no entendían: que un reino puede perder territorio, pero no pierde su fuerza mientras conserve a su gente. Dai Viet no huía. Dai Viet se replegaba hacia sus montañas, sus bosques, sus ríos familiares, lugares donde los invasores no podían marchar libremente, donde cada curva del terreno era un aliado, donde cada aldeano podía convertirse en un guardián invisible. Las lágrimas de la retirada no eran señal de rendición, eran el precio de una estrategia más grande. Porque a veces para ganar una guerra hay que saber retroceder. Y en ese retroceso, Dai Viet comenzaba a preparar la semilla de su resurgimiento. En medio del caos de la retirada, entre caminos inundados de humo y aldeas desiertas, surgió una historia que jamás abandonaría la memoria de Dai Viet. Era la historia de Tran Binh Trong, un general joven, valiente y profundamente leal, cuya determinación brillaba incluso en los días más oscuros. Durante una emboscada fallida fue capturado por las fuerzas mongolas. Lo llevaron ante sus comandantes, quienes lo miraron no solo como un prisionero, sino como un posible instrumento. Le prometieron poder, le prometieron tierras, le prometieron un título noble en la corte del norte. Para muchos, habría sido una salida fácil. Después de todo, ¿qué es un hombre frente al imperio más grande del mundo? Pero Tran Binh Trong no era un hombre común. Él sabía que una vida construida sobre la traición no es una vida, sino una sombra. Y por eso, con una serenidad que desconcertó incluso a sus captores, respondió: prefiero ser un espíritu de la tierra del sur que un rey en la tierra del norte. No gritó, no suplicó, no tembló. Sus palabras fueron simples, pero su peso era inmenso. Representaban siglos de dignidad, de orgullo, de una identidad que ningún ejército extranjero podía arrancar. La sentencia llegó rápidamente, y allí, en un rincón silencioso del campo de batalla, cayó uno de los corazones más firmes de Dai Viet. Pero algo extraordinario ocurrió. Su muerte no sembró miedo, sembró coraje. La noticia se extendió como fuego entre los campesinos, los soldados y los líderes del reino. Y cada persona que escuchó aquellas palabras inmortales sintió como una fuerza nueva nacía dentro de sí. Porque a veces la derrota de un héroe no es el final, sino la chispa que enciende la resistencia de un pueblo entero. Tras la caída de Tanglong y el sacrificio de Tran Binh Trong, muchos creyeron que Dai Viet estaba al borde del colapso. El imperio mongol había avanzado con una fuerza que parecía imposible de contener y durante un tiempo el silencio sustituyó al sonido de los tambores de guerra. Pero ese silencio no era el de la resignación, era el silencio de un reino que respiraba hondo antes de levantarse. En las aldeas apartadas, los campesinos se reunían alrededor de fogatas, escuchando historias de valentía que avivaban su determinación. En los templos, los monjes recitaban oraciones que no solo pedían protección,
sino claridad y coraje. En las montañas, los soldados dispersos se reorganizaban, guiados por líderes que habían decidido que la guerra aún no estaba perdida. Dai Viet comenzaba a renacer. No con grandes proclamaciones, no con ceremonias, sino con una fuerza silenciosa, profunda, casi espiritual. Porque el general Tran Jung Yao sabía que la verdadera victoria no se consigue solo con espadas, sino con corazones alineados en un mismo propósito. Ordenó replegar a las tropas, estudiar los movimientos del enemigo, esperar el momento exacto en el que el orgullo mongol se convertiría en su debilidad. Y ese momento se acercaba. Cada día que pasaba, los invasores se adentraban más en un territorio que no conocían. Un territorio que no los quería. Los ríos, los bosques, las montañas, cada rincón de la tierra vietnamita comenzaba a volverse en su contra. Mientras tanto, la moral del pueblo crecía. La muerte de Tran Binh Trong se había convertido en una llama que iluminaba incluso los lugares más oscuros. Dai Viet, que parecía derrotado, estaba recuperando su aliento, y en ese aliento estaba el primer paso hacia la contraofensiva que cambiaría la historia. Y entonces, cuando muchos creían que Dai Viet debía resignarse a sobrevivir, llegó el giro del destino. Lo que comenzó como pequeñas escaramuzas, ataques rápidos y retiradas calculadas, pronto se transformó en un movimiento coordinado que los mongoles no supieron anticipar. Tran Jung Yao había esperado el momento exacto, cuando el enemigo, confiado por sus victorias iniciales, se extendiera demasiado, se dispersara y comenzara a desgastarse en un territorio hostil que no podía dominar. Ese momento había llegado. La primera gran llamarada se encendió en Ham Tu. Allí, un ejército mongol experimentado se encontró con fuerzas vietnamitas y aliadas Cham que luchaban con una determinación casi sobrehumana. El combate fue feroz, pero la victoria cayó del lado de Dai Viet. No solo una victoria militar, sino una victoria psicológica, porque por primera vez, el imperio que todo lo conquistaba y se vio obligado a retroceder. Pero aquello era solo el principio. Poco después, en Chuandong, los vietnamitas lanzaron un ataque fulminante por los ríos, arterias vitales que la resistencia conocía como si fuesen parte de su propio cuerpo. Los barcos mongoles ardieron bajo un cielo abrasador. Las aguas se llenaron de fuego, humo y confusión. Y mientras el caos envolvía a los invasores, el eco de los gritos vietnamitas resonaba por las orillas, no como un simple clamor de guerra, sino como el retorno de la esperanza. A medida que las noticias de estas victorias se extendían, algo profundo cambió en el corazón del reino. Los campesinos que antes huían ahora regresaban con valentía. Los soldados que antes retrocedían ahora avanzaban con convicción. Y los mongoles, que habían marchado con absoluta confianza, comenzaron a sentir algo que hacía mucho no experimentaban: la duda. Por primera vez desde su llegada, el invencible imperio se tambaleaba. Las montañas devolvían el eco de un reino que renacía, los valles repetían su nombre. Dai Viet avanzaba, no solo con armas, sino con el impulso imparable de un pueblo decidido a recuperar su destino. La balanza de la historia, por fin, empezaba a inclinarse. Tras las victorias de Ham Tu y Chuandong, el viento de la guerra cambió de dirección. Lo que antes era un avance implacable de los mongoles se convirtió en una retirada lenta, desordenada, marcada por el cansancio, el hambre y la confusión. El ejército invasor, tan seguro de su propia invencibilidad, ahora se encontraba atrapado en tierras que no podía dominar, perseguido por un enemigo que parecía surgir de cada bosque, cada río y cada colina. Finalmente, llegó el momento que todo Dai Viet había esperado: la recuperación de Thang Long. Cuando las tropas vietnamitas se acercaron a la capital, no encontraron la ciudad poderosa que habían dejado atrás meses antes. Encontraron calles vacías, templos silenciosos, hogares abandonados, una ciudad que había sido obligada a contener su aliento. Pero cuando los primeros soldados cruzaron las puertas, algo extraordinario ocurrió. Las campanas comenzaron a sonar, lentamente, una tras otra, como si la ciudad despertara de un largo sueño. El sonido se extendió por los barrios, llegó a los templos, bajó por los canales y ascendió hacia las murallas. Era un sonido que no celebraba solo la victoria,
celebraba la supervivencia. Mujeres y ancianos salieron de los refugios ocultos. Los niños, que durante meses habían vivido en la sombra del miedo, corrieron hacia la luz. Y entre ese renacimiento, las tropas victoriosas avanzaron por las avenidas principales, no con arrogancia, sino con un respeto profundo por lo que la ciudad había soportado. Porque Thang Long no era simplemente una capital, era el corazón espiritual de Dai Viet. Y ese corazón, aunque herido, volvía a latir. El humo de la guerra empezaba a disiparse. Los tambores, que durante tanto tiempo habían guardado silencio, volvieron a sonar. Dai Viet había resistido. Y ahora, ante los ojos del mundo, volvía a levantarse. La guerra había terminado, pero sus cicatrices permanecían visibles en cada rincón de Dai Viet. Campos quemados, templos dañados, familias separadas. El precio de la victoria nunca es ligero y el reino lo sabía bien. Pero entre esas cicatrices también había algo más profundo, algo que no podía ser destruido por ningún ejército ni por ninguna llama. Era la unidad de un pueblo que había decidido no rendirse. La victoria de 1285 no fue obra de una sola espada, ni de un solo general, ni de un solo rey. Fue el resultado de millones de decisiones pequeñas pero valientes. Del campesino que se negó a abandonar su tierra, del monje que rezó por fuerza interior, del soldado que regresó al combate aún sin tener nada más que dar. Los mongoles, el imperio más formidable de su tiempo, habían sido detenidos no solo por la estrategia, sino por el espíritu. Un espíritu que no se podía conquistar, comprar ni quebrar. Ese es el legado que Dai Viet dejó al mundo. Que la grandeza de una nación no se mide por su tamaño, sino por la profundidad de su convicción. Que incluso el poder más inmenso puede ser frenado por un pueblo unido. Y que hay momentos en la historia en los que un reino pequeño, casi invisible en los mapas del mundo, se convierte en un recordatorio eterno de que la dignidad vale más que cualquier imperio. Hoy, siglos después, el eco de aquella resistencia aún se escucha. En las montañas que fueron testigos silenciosos, en los ríos que llevaron mensajes y esperanzas, en los templos donde aún arden velas en memoria de los que cayeron, y en el corazón de cada vietnamita, donde el espíritu de 1285 sigue vivo como una promesa de que mientras la historia se recuerde, la luz de Dai Viet jamás se apagará.